1954, en la conocida quebrada de Armendáriz, límite de los distritos de Miraflores y Barranco, se encontró el cuerpo de un niño de 3 años con los pantalones hacia abajo. Esto trajo sospechas y preocupación a los ciudadanos de Lima, ya que crecían las divulgaciones por parte de la población y la prensa diciendo que el menor había sido violado y asesinado. En aquel año, se calificó a Jorge Villanueva Torres como el monstruo de Armendáriz, después de relacionarlo con el asesinato del menor Julio Hidalgo Zavala, solo por vivir cerca del lugar del crimen. No solo eso, él, también conocido como el Negro Torpedo, fue injustamente señalado por ser un ladrón de baja monta y de tez negra. El cadáver del menor fue sometido a una necropsia, o autopsia como se le llamaba en aquel entonces, en la morgue central de Lima el día 8 de septiembre de 1954, dando como conclusiones traumatismo en la cabeza, conmoción y contusión cerebral, dejando inconsciente al menor en cuestión, y muerte por asfixia por sofocación. A todo esto, Uldarico Salazar, un turronero ambulante que trabajaba cerca de la casa de la familia del niño, declaró que un sujeto negro y alto, relacionándolo con Jorge Villanueva, le habría comprado un turrón con el fin de persuadir al niño. Ante la presión de la gente, las autoridades tomaron la declaración del testigo como un hecho, dejándose llevar por el clasismo y racismo en aquellos tiempos. El 14 de septiembre de 1954, el supuesto homicida aceptó su culpa. Los diarios y las radios comenzaron a difundir la noticia: Jorge Villanueva Torres es el monstruo de Armendáriz. Seguido de ello, el 8 de octubre de 1956, se dictó la sentencia ante la presión popular, condenando a pena de muerte por el homicidio del menor Julio Hidalgo Zavala, juzgado así por la Constitución de 1933, que fue aprobada por el gobierno del exmandatario Luis Miguel Sánchez Cerro. Por su lado, Carlos Enrique Melgar, abogado de Villanueva en aquella época, mencionó que la confesión de su patrocinado sobre el crimen había sido por presión, ya que le habrían prometido que pasaría menos tiempo en la cárcel. Esto no fue suficiente para las autoridades, que no se tomaron el tiempo para evaluarlo y realizar investigaciones del caso. Es así como el 12 de diciembre de 1957, a las 5:30 de la mañana, fue fusilado en el patio de la Penitenciaría de Lima, que se ubica en los terrenos ocupados actualmente por el Centro Cívico y el Hotel Sheraton. Antes de su ejecución, gritó su inocencia ante el juez instructor Carlos Carranza Luna y el escribano Froilán Manrique. Pese a esto, 3 disparos en su cuerpo, más un tiro de gracia en la sien derecha, dio fin a la vida de Jorge Villanueva Torres, conocido en aquel entonces como el monstruo de Armendáriz. 47 años después de la ejecución, en el 2004, el médico forense Víctor Maurtúa, quien dirigía la morgue central, demostró que se habían manipulado las pruebas para encubrir un error inicial en la autopsia, indicando que en realidad el niño había muerto atropellado. Ante esto, Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial en 2017, indicó que había una posibilidad de que exista una absolución póstuma, pero sin que se pueda abrir un nuevo proceso judicial. Lo que yo conozco es, por ejemplo, que hay personas que han hecho investigaciones, por ejemplo, en la Universidad Católica, el doctor Gersi, incluso eso ha llevado a que se haga una obra de teatro. Y he visto que hay otros juristas, incluso médico legistas, que han dicho que las lesiones que presentaba el menor presuntamente violado podrían ser causadas por un accidente de tránsito. Entonces, ese sería, lo digo en condicional, sería un error judicial
que de alguna manera tendría que ser reparado. Por su parte, el periodista Andrés Tomás Zúñiga nos comenta acerca de cómo manejaba los medios de comunicación la presión social ante el caso del monstruo de Armendáriz. En esa época de convulsión, como te señalaba, se manejó una tendencia periodística informativa, y eso hay que decirlo, ¿no? De buscar una noticia para darle una chance al gobierno, que era fuertemente presionado por las cuestiones de la crisis económica y de trabajo, que no había trabajo, y se dispararon todos los alimentos. Entonces les cayó como anillo al dedo les cayó el incidente que había ocurrido en la bajada Balta. Había encontrado el cadáver de un niño abajo, en una covacha. Asimismo, el historiador Augusto Lostanao Moscol nos comentará acerca de cómo se vivió durante esos años el caso de Jorge Villanueva Torres. Estuvieron totalmente y jugaron totalmente en contra de Villanueva, ¿no? Negro, vago, ladronzuelo, posible violador. Se vivió en ese momento con la muerte de este niño de 3 años y medio. Había que generar un precedente de justicia. No se podía permitir. Y esto significaba entonces aplicarle la pena de muerte, ¿no? O sea, la exigencia de la sociedad, como hemos visto también hace un momento respondiendo a tu segundo interrogante, ¿no? Esa mirada autoritaria generaba, tenemos que hacer algo para acabar con esto, pena de muerte. Lostanao Moscol también nos pudo compartir cordialmente una revista difundida en la época del caso que venía pasando el país, llamada 1957, donde se aprecia la noticia como tal y los acontecimientos que sucedían en esos tiempos. Cuando el accionar de la justicia peruana se fusiona con los prejuicios raciales y el deseo de lucro de la prensa, pueden generar terribles consecuencias. Fueron 8 balas que no solo significaron la muerte de Villanueva Torres, sino también una evocación a aquellos afrodescendientes que sufrieron injusticias en nuestro país, siendo el caso de Jorge Villanueva uno de los más sonados realizados por el racismo mediático capitalino. Por eso, es necesario volver a recordar a este personaje olvidado por nuestra historia y que hoy en día no se deberá repetir nunca más.